Los subhíbridos enchufables de origen chino están ganando popularidad hasta el punto de que podríamos aventurarnos a decir que estos enchufables son los nuevos diésel. Bueno, como mínimo son los sub de moda en España y entre los más vendidos está este trío que tenemos aquí. El MG HS, que os puede venir pa'l pelo. El Ebro S700, que llega con la fuerza de un tractor. Y el Jaeku 7 SHS, que ha venido para hacerse un nombre o al menos para que aprendamos a pronunciarlo. Oye, Juan Carlos, estas chorradas las has escrito tú, ¿verdad? Bueno, lo que importa es que en esta comparativa vamos a explicar las características, ventajas e inconvenientes de cada uno de estos tres modelos. Así que, al lío. Por supuesto, no hay nada como un buen motor alimentado por gasóleo para quienes hacen miles y miles de kilómetros. Pero viendo cómo, para bien o para mal, los diésel nos están abandonando poquito a poco, los híbridos enchufables de última generación podrían ocupar su espacio en el mercado aportando otras ventajas. Entre ellas las que trae esta etiqueta de aquí, la cero. El acceso a todas las zonas de bajas emisiones, el poder recorrer muchos kilómetros en modo 100% eléctrico y el ahorro que supone recargar su batería a diario en vez de echar gasolina. Y luego hay otras, como el hecho de que estos coches pueden acceder a la ayuda completa del MOVES 3 mientras dure este plan, gracias a su gran autonomía eléctrica. Y por otro lado también encontramos que estas marcas chinas suelen tener precios más competitivos que la competencia, mientras las marcas de toda la vida no se acaben poniendo las pilas. Una vez puestos en situación, hablemos sobre los tres protagonistas de nuestra comparativa, empezando por el MG HS. El submedio de la antigua marca británica resucitada por el gigante chino SAIC se ha renovado de arriba abajo para estrenar su segunda generación. Ha crecido en tamaño, luce un aspecto mucho más moderno, ha mejorado claramente sus prestaciones y trae un equipamiento muy completo. Por su parte, el Ebro S700 fue el primero de los tres sub que ya ha lanzado en nuestro país. Curiosamente, el caso de Ebro no es tan distinto al de MG. Otra casa con mucha historia, también desaparecida hace tiempo y también recuperada por un conglomerado chino, en este caso Chery, pero con la diferencia de que la marca Ebro es propiedad de la empresa española EV Motors. Y aunque el coche es básicamente un Chery Tiggo 7, se ensambla en la fábrica de Zona Franca, donde próximamente será construido al completo. Para rizar el rizo, la marca Jaeku también pertenece en este caso directamente al grupo Chery. Y su modelo Jaeku 7, versión europea del modelo chino Chery Tansuo 06, comparte plataforma y tecnología híbrido enchufable con el Ebro S700. A diferencia de aquel, todavía llega a España completamente fabricado en China, aunque próximamente comenzará a ser ensamblado en la Zona Franca junto a su primo de la marca Ebro. O sea, que tenemos un chino que se hace pasar por británico, otro chino con pasaporte español y otro chino de marca china fabricado en China. En cuanto a las dimensiones de estos sub del segmento C, el MG HS es el más grande con cierta distancia, ya que sus 4,67 metros de longitud lo hacen 12 centímetros más largo que el Ebro S700 y 17 más que el Jaeku 7. Además, su amplia distancia entre ejes de 2,77 metros supera por 10 centímetros a la de sus rivales. Con su 1,89 m de anchura gana por 3 centímetros al Ebro y por 2 al Jaeku. A cambio, su 1,66 m de altura lo hace respectivamente 4 centímetros y 1 centímetro más bajito. Curiosamente, el MG es el que va más cerca del suelo, con una altura de 14,7 centímetros, más propia de un turismo. El Ebro sube a 17,7 y el Jaeku a 20 centímetros. De todas maneras, como veremos más adelante, ninguno tiene tracción a las 4 ruedas. Esta segunda generación del MG HS híbrido enchufable ha sabido evolucionar hacia un diseño más europeo, más deportivo, porque en realidad es el que tiene el diseño más deportivo en este comparativo, que lo logra gracias, por ejemplo, a estas nervaduras del capó, a esta gran parrilla, a estos faros LED muy estilizados. La verdad es que es un diseño bastante atractivo y que recuerda al de otros productos de MG, como el MG ZS o el MG3. Y en el lateral encontramos algunos detalles comunes con sus otros dos rivales, como son las barras del techo, que le dan aspecto crossover, y también algunos exclusivos, como esta moldura aquí en la parte superior de las puertas, o estos estribos laterales que son específicos de esta versión híbrida enchufable. El coche viene equipado con llantas de 19 pulgadas.
Y la zaga de este MG también es bastante convencional en comparación con sus otros dos competidores, pero también tiene algunos detalles que le dan ese toque más deportivillo, como es el hecho de tener un spoiler bastante marcado, unas ópticas también muy bonitas que están unidas por una tira LED, como ocurre también en sus otros dos rivales, y por esta moldura que imita la fibra de carbono, pero que en realidad es plástico. El Ebro S700 híbrido enchufable, a pesar de que comparte plataforma con el Jaeco 7, tiene un diseño radicalmente diferente. Tiene una parrilla muy prominente, esta parrilla octogonal, eso sí, con mucho piano black en sus laterales. Tiene también unos faros muy estilizados en posición superior, no tiene los faros partidos del Jaeco 7 y tiene un diseño en general más elegante. Lo podemos ver si vamos al lateral. Veréis que tiene unas formas más redondeadas, no tan cuadradas, se parece un poco en este estilo al MG. También es el que utiliza más cromados en sus acabados, como veis aquí en las ventanillas, también en la parte inferior de las puertas. Tiene los pasos de rueda marcados también para darle este toque sub, como también tiene raíles de techo, y es el único de los tres que tiene una llanta de 18 pulgadas, cuando el resto de competidores la montan de 19. Y la zaga, en mi opinión, es la más discreta de las tres. En este caso encontramos pues este estilo un poco más elegante que se consigue a través de estas ópticas, también unidas por una tira LED, coincide en esto con los otros dos, coincide con el Jaeco, con estas reflectantes en los laterales, y bueno, también tiene un spoiler para dar un toque deportivo, pero un toque deportivo justo, porque ya os digo, la zaga también está un poco acorde con el resto de la carrocería, buscando esa mayor elegancia por encima de la deportividad. Y por último, el Jaeco 7 SHS, que se desmarca claramente a nivel de diseño de sus otros dos rivales. ¿Por qué? Porque tiene unas formas más cuadradas, más de todoterreno, lo podemos ver con este capó muy en horizontal, con este frontal, con esta gran parrilla de 20 lamas, muy imponente, y también por el hecho de que es el único de los dos que tiene las ópticas divididas, con las luces LED en la parte superior y los faros en la parte inferior. La verdad es que recuerda bastante un poco al diseño de los Land Rover, sobre todo si lo miramos desde el lateral, porque aquí nos recuerda mucho al Range Rover Evoque. ¿Por qué? Porque tiene esta caída del techo en negro, con este pilar C disimulado también en negro, que hace este efecto de techo flotante. Viene equipado con llantas de 19 pulgadas muy carenadas y es el único de los tres que tiene las manecillas de las puertas también disimuladas y enclastadas en la propia carrocería para hacerlo más aerodinámico. Y en la parte trasera se distingue de sus otros dos rivales básicamente por su aspecto más deportivo, que dan estos hombros más marcados, también este spoiler, y también coincide con ellos dos en el hecho de que las ópticas están unidas por una tira de luz. El interior del MG a mí personalmente es el que me parece más sencillo en cuanto a diseño, aunque sorprendentemente el nivel de los acabados, de los guarnecidos, de los revestimientos, los ajustes incluso, está muy bien. Tenemos dos pantallas de 12,3 pulgadas, exactamente la misma para el cuadro de instrumentos, para el sistema de infoentretenimiento, un sistema de infoentretenimiento visual que funciona bien, aunque precisa de un poco de aprendizaje para encontrar todas las cosas. No tenemos botones físicos de acceso rápido, incluso para la climatización, donde habrá que entrar aquí y toquetear pues todas las cosas. Ya sabéis que no acaba de gustarnos. Tampoco me gusta el diseño del volante, achatado por arriba, achatado por abajo, pero tiene un buen agarre, buenas formas aquí donde van los dedos. Sí, resulta cómodo, pero a mí no me gustan este estilo de volantes. Y por lo demás, asientos recubiertos en cuero, con ajuste eléctrico, con calefacción en las versiones más altas, y de los tres os diría que son en los que me siento mejor, porque recogen bien el cuerpo y además tienen un mullido estupendo. Por lo demás, puertos USB-A, no C, portabebidas, tenemos aquí el cargador inalámbrico para el teléfono y conectividad Android Auto, Apple CarPlay. Está bastante bien, mejor de lo esperado.
Los asientos pueden estar forrados en cuero, contar con ajuste eléctrico y calefacción. El sistema de infoentretenimiento es bastante completo, con navegación y buena conectividad, pero no resulta intuitivo y algunas traducciones aún deben pulirse. Y también cuenta con cámaras envolventes. El interior del Ebro a mí personalmente es el que más me gusta por su diseño, con estos acabados de tacto blando aquí en las puertas, incluso en el salpicadero, este guarnecido símil carbono que queda bastante chulo, incluso toda esta parte de aquí también está acolchada, lo que aporta esa sensación de calidad. Tenemos clásico sistema de doble pantalla de 12,3 pulgadas, cuadro de instrumentos, sistema de infoentretenimiento, un sistema multimedia que requiere un poquito de aprendizaje porque algunos menús no son muy intuitivos y algunos de ellos están plagados de opciones como los de asistentes a la conducción, que esto es una lista interminable. La climatización la podemos regular con estos botones táctiles de aquí, que está bien que estén fuera de la pantalla, pero a mí me hubiese gustado más que fuesen botones físicos, porque eso obliga a desviar un poco la vista y ver dónde estamos tocando. Por lo demás, gran consola central con un buen baúl aquí en medio, carga para el teléfono, un hueco aquí debajo para dejar incluso una bolsa, y palanca de cambio, modos de conducción, modos del sistema de propulsión, todo muy intuitivo, volante redondo con mandos en el volante y una postura de conducción muy elevada, muy dominante, bastante erguida, vamos sentados prácticamente como en una silla y con muy buena visibilidad de la carretera. A mí de los tres, este es el interior que más me ha gustado. En este caso, los asientos son de piel sintética y cuentan con airbags centrales, regulación eléctrica, calefacción, ventilación y función de memoria. Por su parte, la cámara de visión cenital y la vista 3D del acabado Luxury es mucho mejor que la solución que ofrece MG. Este Jae Q7 híbrido enchufable cambia un poquito respecto al de gasolina, con algunos guarnecidos aquí en las puertas, por ejemplo, o incluso la situación de la palanca del cambio, que la tenemos detrás del volante y no en la consola central. Es un coche que aporta bastante calidad percibida, con materiales blandos, revestimientos blandos, de tacto agradable, y que comparte muchos elementos con el Ebro, por ejemplo, el volante, los botones, la pantalla de 10,25 pulgadas del cuadro de instrumentos, el head-up display en las versiones más altas. La consola es la misma, aunque sí que cambian estos dos portateléfonos con cargador de hasta 50 vatios y, por supuesto, este gran pantallón de 14,8 pulgadas que para mí es el mejor de este comparativo, muy visual, fácil de utilizar y con la climatización aquí abajo que está dentro de la pantalla pero que es muy fácil de accionar. Por lo demás, un coche cómodo, postura alta, asientos que no recogen demasiado bien pero que son muy cómodos, buena visibilidad. Es un coche muy agradable aquí en las plazas delanteras. Los asientos delanteros tienen calefacción de serie, con opciones de refrigeración y calefacción del volante. Las cámaras de visión 360 son de serie y, como en el Ebro, que son las mismas, ofrecen mucha información del entorno. Pasemos ahora a la segunda fila de asientos de estos tres SUVs, todos ellos homologados para 5 plazas. Empecemos por el MG. La puerta deja un buen ángulo de apertura y por lo tanto un buen espacio para entrar, incluyendo para la cabeza, cosa fácil. Y aquí se nota que este coche es el que tiene más distancia entre ejes porque tenemos mucho espacio para las piernas, podemos además pasar los pies perfectamente por debajo y también es un vehículo con buena anchura para 2 ocupantes. ¿Y qué pasa con el de la plaza de en medio? Vamos a ver. Es cierto que hay un pequeño túnel central que obliga a situar los pies por encima, pero al menos pueden ir ahí. Eso sí, la plaza central, como siempre, es más estrecha y con un respaldo duro. Por lo tanto, 2 personas pueden ir muy bien por longitud para las piernas, por espacio para la cabeza, por anchura. Aunque, por cierto, en cuanto a detalles, digamos, de confort, este coche no tiene techo panorámico, pero lo que sí tiene es aquí en la consola una salida de ventilación y 2 puertos USB de tipo A de los antiguos. Pasamos ahora al Ebro S700. Tenemos una muy buena apertura de la puerta, es fácil acceder al interior y yo os adelanto que aquí vamos a ver lo mismo prácticamente que en el Jae Q7 porque este automóvil es más cortito, sobre todo en cuanto a batalla, distancia entre ejes, comparado con el MG.
Aún así, buen espacio para las piernas, se pueden pasar bien los pies por debajo. Tenemos una anchura correcta sin más y una altura bastante decente, con la ventaja añadida de que aquí tenemos un techo panorámico. La plaza central, pues ya os digo, como vamos a verlo luego en el JQ7, es lógicamente más estrecha y también es más difícil colocar los pies aquí que en el MG. Y luego, en cuanto a detalles que nos hace la vida un poco más agradable, tenemos, como no, un reposabrazos, salidas de aireación, una orientable hacia cada lado y una sola toma USB, y además de las antiguas, de tipo A. Pasamos por último al JQ7, que también tiene una amplia apertura de la puerta y un marco lo bastante alto como para entrar con facilidad. Al igual que en el Ebro, aquí tenemos una distancia entre ejes un poquito más cortita que en el MG y se nota, pero aún así podemos pasar bastante bien los pies por aquí debajo. La anchura es suficiente, no es espectacular, pero es suficiente. La altura no es mala y además aquí, al igual que en el Ebro, también contamos con un techo panorámico que da visibilidad al interior. La plaza central, pues un poco la misma historia. Justita para albergar una tercera persona, pero poco más. También porque los pies van un poquito apretados aquí en medio, la verdad sea dicha. Y en cuanto a detalles de confort, pues a lo habitual, el reposabrazos, salida de aireación y dos puertos USB, que son uno de tipo A y otro de tipo C. Y una curiosidad más que me dejaba, aquí tenemos estos botones con los que podemos mover el asiento del acompañante. Y llega el turno de analizar los maleteros, que ya os avanzo que, como ocurre en la mayoría de híbridos enchufables, son maleteros con una capacidad de carga bastante reducida. Vamos a analizar en principio el maletero del MG EHS, un maletero que en la versión de gasolina da 501 litros de capacidad, pero en esta híbrida enchufable son 441, un poco menos. Un maletero que tiene una boca de entrada bastante ancha, un plano de carga en una altura correcta, pero que tiene una capacidad limitada porque el hueco que hay bajo esta bandeja es muy poco. Aquí solo puedes colocar los cables de carga y nada más. Y la verdad es que tiene, pues bueno, bastante anchura. Tiene mucha longitud porque cuando abatimos la segunda fila, los respaldos de la segunda fila se quedan en 1.419 litros, el mejor resultado de este comparativo, pero que se queda un poco limitado en cuanto a altura. Como veis, aquí pues la altura es bastante corta. Un maletero que viene bien equipado con una cortinilla para ocultar lo que podamos cargar en él, que viene bien acabado, con enmoquetado en las partes laterales, también en la parte inferior, pero que tiene un defecto desde mi punto de vista importante, y es que los DMG se han olvidado de colocar ganchos para sujetar la carga. En el Ebro S700 híbrido enchufable también encontramos un portón de apertura automática de serie, muy bien, y un maletero que la marca dice que tiene 500 litros de capacidad, cosa que cuesta de ver porque es prácticamente el mismo maletero que encontramos en el JQ7, un maletero con una boca de carga pues bastante buena, pero la verdad es que es poco alto y es un poco estrecho. Entonces calculamos aproximadamente que en realidad sus litros serán unos 400 aproximadamente, porque además tiene un hueco de carga muy limitado, solo puedes colocar los cables y poco más. Eso sí, está muy bien terminado, tiene una bandeja para el piso muy robusta, también enmoquetada en los laterales. En cuanto a equipamiento, está muy a la par con sus competidores porque encontramos una cortinilla para ocultar lo que coloquemos en el maletero y también tenemos un gancho para sujetar bolsas, una toma de 12 voltios, pero curiosamente, como ocurre también con el MG, no encontramos ganchos en el suelo para poder sujetar la carga. Y finalmente, si abatimos la segunda fila, los respaldos, encontramos una capacidad máxima de 1.306 litros, un poco más capacidad que la del JQ7 porque este coche es 5 centímetros más largo que su primo hermano. Y vamos a por el maletero del JQ, que ya veis que también tiene apertura eléctrica, pero nos encontramos con el maletero más pequeño de este comparativo. Solo 340 litros de capacidad mínima con la segunda fila operativa. Un maletero prácticamente de un compacto y no de un sub de este tamaño. Bastante reducido, la verdad. Un maletero, por otro lado, que tiene algunos detalles muy buenos. Por ejemplo, equipa ganchos para sujetar la carga, evidentemente. Tiene también una toma de 12 voltios, un gancho lateral para bolsas y tiene una buena bandeja del piso, robusta y bien terminada, que da acceso a un hueco en el que podemos colocar los cables de carga y algo más. En este sentido, aquí está bastante bien conseguido. Lo que ocurre es que es un maletero pues un poco estrecho, poco alto y la capacidad es la que tiene. Viene equipada también con una cortinilla para poder esconder lo que pongamos en su hueco.
Y como es lógico, una vez abatida la segunda fila, encontramos una capacidad máxima de 1.265 litros, un poco inferior a la de sus dos rivales. Estos tres SUV coinciden, como hemos visto, por su origen chino, sus modernos habitáculos de 5 plazas, sus maleteros no muy grandes y, claro, también por ser híbridos enchufables. Centrándonos en esto último, presentan esquemas muy similares porque todos son de tracción delantera, llevan un motor de gasolina 1.5 turbo de 4 cilindros y un motor eléctrico más potente que aquel. En el MG HS mueven el vehículo un motor de gasolina de 143 caballos y otro de 184, de manera que, según la marca, el vehículo entrega un total combinado de 272 caballos. Y como acelera de 0 a 100 en 6,8 segundos y alcanza los 200 km por hora, este es, al menos sobre el papel, el más rápido de los tres. Pasamos al Ebro S700, que al igual que los otros dos SUV de esta comparativa, tiene hidráulicos en el capó, cosa que algunos coches de marca premium no traen de serie. En cualquier caso, aquí tenemos los mismos 143 caballos de potencia para el motor de gasolina, pero el motor eléctrico sube a 204 caballos. Y en total, según la marca, esto significa que el vehículo entrega 347 caballos, que son casualmente la suma aritmética de la potencia de ambos motores, pero en la práctica no es tan así. Y eso se nota, por ejemplo, en que este vehículo hace el 0 a 100 en 8,2 segundos, lo que lo hace 1,4 segundos más lento que el MG. Y también alcanza una velocidad máxima de 180 km por hora, que son 20 menos que en el MG HS. Dado que el YAE Q7 comparte con su primo de Ebro la misma plataforma y la misma tecnología, pues claro, tenemos los mismos motores, las mismas potencias y prácticamente las mismas prestaciones. Y digo prácticamente porque este coche necesita 3 decimitas de segundo más para acelerar de 0 a 100. En todos los casos, el sistema híbrido se acompaña de una transmisión totalmente automática, un generador eléctrico y una batería de tipo LFP con buena capacidad, 21 kWh en el MG y un poquito menos para el resto, 18,3 kWh. La potencia de recarga con corriente alterna llega a los 7 kilovatios en el MG y a los 6,6 en los otros dos, de manera que en todos los casos se puede cargar al completo en unas 3 horitas y media. Donde sí hay una gran diferencia es cuando se trata de corriente continua, más que nada porque el MG no la acepta. En cambio, el Ebro y el YAE Q sí admiten carga rápida con corriente continua con una potencia máxima de 40 kilovatios, lo que permite cargar la batería del 30 al 80% en cosa de 20 minutillos. Llega el momento de salir a carretera y comprobar qué tal van estos tres SUVs. Y aquí tiene usted la llave, pero antes de conducir, una breve pausa para el cariño. Eso, darle al me gusta. Y si nos queréis, suscribirse. Claro. El MG declara una potencia de 272 caballos y lo cierto es que cuando lo conduces parece que tenga un poquito menos, yo diría que en torno a unos 200 y poco, que es una potencia más que suficiente para mover con mucha soltura este coche y su peso. Tenemos 3 modos de conducción, el normal, el Comfort y el Sport, y también tenemos 2 modos de conducción eléctrica o conducción híbrida, donde combina ambos motores. Con el motor eléctrico lo cierto es que se mueve muy bien, tiene bastante par motor desde el primer momento, ya lo sabéis, y en el modo híbrido pues combina muy bien ambos motores, elige también francamente bien cuándo utilizar el motor eléctrico, cuándo utilizar el motor de combustión, y lo cierto es que en cuanto a eficiencia me parece que está realmente bien resuelto ese aspecto. Dinámicamente el MG es el mejor de los tres por un chasis muy bien puesto a punto, con una suspensión un poquito más firme, sin ser una suspensión de tacto deportivo, pero sí que es verdad que el balanceo de la carrocería es mucho menor que el de sus dos rivales. La dirección también es la que más me gusta, con un tacto bastante durito, aunque sí que es verdad que la zona media, como pasan también en los otros dos, no tiene demasiada respuesta, pero cuando estás haciendo la curva sí que notas que la trayectoria es mucho mejor. Por ponerle una pega, el pedal del freno, se nota mucho ese primer recorrido donde va regenerando y luego entran en funcionamiento las pinzas, demasiado acusado para mi gusto.
En resumen, el MG ofrece una buena conducción diaria con una impresión de potencia algo inferior a la declarada, pero más que suficiente. El modo eléctrico es ágil y el híbrido prioriza la eficiencia combinando ambos motores. Tiene un chasis bien ajustado con un toque deportivo que permite que sea un coche cómodo y estable a la vez, aunque con un tacto de freno algo mejorable. Se muestra suave, ágil y bien insonorizado. Aquí en el Ebro, según declara su fabricante, tenemos casi 350 caballos de potencia, pero luego en la práctica lo cierto es que no es así. Más que nada porque con una aceleración de 0 a 100 en casi 9 segundos no hay quien se lo crea. Eso sí, el motor eléctrico aporta una buena sensación de par instantáneo. Desde el momento en el que aprietas el acelerador, el coche responde muy bien. Es un coche que sobresale sobre todo en cuanto a recuperaciones. Vamos en marcha, tenemos que adelantar, es muy fácil adelantar con este coche porque sale muy disparado. Tenemos dos modos de conducción, podemos forzar el modo 100% eléctrico con un botón que tenemos aquí en la consola, siempre y cuando tengamos energía en la batería, y luego tenemos el modo híbrido donde va combinando ambos motores, el térmico de gasolina y el motor eléctrico con su batería. Siempre va a intentar que la batería tenga un 20% de batería y de esta forma comportarse como un híbrido convencional. Si tenemos mucha carga en esta batería, va a priorizar en el modo automático el uso del motor eléctrico para así ahorrar gasolina. También tiene varias funciones donde podremos reservar esta energía para utilizarla luego en ciudad, que es donde más gasta un vehículo de combustión, o incluso podemos forzar que durante la marcha el motor de gasolina, además de mover el vehículo, vaya cargando esta batería. Está muy bien. En cuanto al dinamismo, el Ebro es el más confortable de los tres, pero además con diferencia. O sea, tiene una suspensión muy blanda que prioriza el confort. Es una suspensión pensada sobre todo para viajar, que se agradece muchísimo en autopista, donde prácticamente parece que le vayamos flotando encima de la calzada. Lo que pasa es que cuando vamos a una carretera secundaria un poquito más revirada, ahí es donde le encontramos un poco las carencias en cuanto al dinamismo, porque la carrocería balancea muchísimo y eso hace que la dirección también no sea demasiado rápida, tampoco muy precisa. Tiene una zona central donde no hace nada, pero este es un coche que se disfruta básicamente en viajes por carreteras rápidas, donde la buena insonorización del habitáculo pues también ayuda a que los viajes sean mucho más cómodos. En cuanto al pedal de frenos, debo decir que en este coche prácticamente no se nota nada ese tramo de regeneración y luego donde actúan las pinzas. Y también podremos modificar su eficacia aquí en la pantalla central con algunos modos que modifican un poco ese tacto o ese feeling que tenemos. En ese aspecto, el Ebro es un coche claramente enfocado al confort y al viaje en familia sin ninguna duda. El sistema híbrido del Ebro combina ambos motores según demanda, manteniendo la batería en un mínimo del 20%, permitiendo recargarla en marcha. También un buen modo eléctrico, aunque con un acelerador un poco sensible. Es el más cómodo con diferencia, con una suspensión blanda que por desgracia ofrece cabeceos al frenar y algo de subviraje en curva en una conducción un poco más alegre. Acelera bien, pero la gestión del sistema híbrido debe mejorarse en carretera revirada. En cambio, es un coche excelente para viajar por autopista gracias a su gran confort y silencio de marcha. Tanto el Ebro como el Jaeku comparten la misma mecánica, así que todo lo que os he contado del Ebro podríamos aplicarlo a este Jaeku, dos coches con una potencia y un par motor sobrados para moverlos con mucha soltura. Se notan dos coches bien potentes, pero sí que os diría que hay alguna pequeña diferencia en la entrega de potencia. Por ejemplo, el Jaeku a mí me da la sensación que a baja velocidad, cuando aceleras fuerte,
tiene más contundencia, incluso pierde muy fácilmente tracción en las ruedas delanteras. En cambio, el Ebro os diría que es un poquito mejor en recuperaciones, pero eso son percepciones mías. En cuanto a los modos de conducción, son los mismos, modo 100% eléctrico y el modo híbrido que va combinando ambos motores. Cuando llega a un 20% de la batería, pues se comporta como un híbrido convencional, siempre salvando ese poquito de energía para ir combinando y mejorar en eficiencia. Al Jaeku yo lo situaría en un punto medio entre el MG, que sería el más deportivo, y el Ebro, que me ha parecido el más confortable. En este aspecto, Jaeku, compartiendo muchos componentes con el Ebro, pues ha conseguido transmitir un poquito más al conductor, sobre todo en carretera. En vías rápidas es un coche cómodo, bien insonorizado, con suspensión blandita, que sí, que balancea un poquito, pero en carretera, aquí en el volante notamos un poco más lo que está pasando en las ruedas delanteras, tenemos un poquito más de feeling. Sí que es verdad que es un coche, os acabo de decir, que balancea, y en carretera, como estoy ahora mismo, la dirección es un poco lenta, el guiado tampoco es muy preciso, pero sí, transmite un poquito más del Ebro, pero no llega al dinamismo que ha presentado y que nos ha sorprendido el MG. Y en cuanto al freno, pues lo mismo que os he dicho con el Ebro, está más bien conseguido ese feeling más natural. A grandes rasgos, el Jaeku comparte sistema híbrido con el Ebro. Son coches parecidos, pero cada uno con sus propios matices. Este también destaca por su suspensión cómoda y un buen aislamiento del habitáculo, pero con una dirección poco precisa e informativa. Nos gusta su polivalencia, incluso su mayor altura libre al suelo, que le permite afrontar pistas en buen estado con mayores garantías que sus dos rivales. Todo eso está muy bien, pero ¿y los consumos? Bueno, ya sabéis que en materia de híbridos enchufables la cosa es complicada, empezando desde la propia homologación, porque fijaos bien, el MG hace 0,5 litros a los 100, el Ebro 0,8 y el Jaeku solamente 0,7. Son datos lógicamente ridículos, así que vamos a daros otros más relevantes. En modo eléctrico, el MG homologa 103 kilómetros de autonomía, mientras que Ebro y Jaeku se quedan en 90 kilómetros. En el mundo real es posible acercarse a esas cifras en conducción puramente urbana, pero en nuestra ruta de pruebas por toda clase de vías hemos recorrido 85 kilómetros con el MG y 75 kilómetros con los otros dos. Suficiente distancia, en mi opinión, para cubrir la mayoría de recorridos diarios sin apenas gastar gasolina. ¿Y cuando agotamos la batería y circulamos en modo híbrido? Pues en tal caso el MG HS anuncia un consumo medio de 5,8 litros a los 100, que serán 6 litros en sus dos competidores. Según nuestras mediciones, los resultados han sido un poquito más altos, 7 litros con el MG, 7,3 en el Ebro y 7,2 en el Jaeku. Y con esto llegamos al que puede ser para muchos de vosotros el apartado más importante, la relación equipamiento-precio. Vamos a ver qué ofrecen MG, Jaeku y Ebro en este apartado para convencer a sus clientes. Empezamos con el MG HS, que se vende a partir de 34.980 euros en acabado Comfort o bien 37.980 euros en acabado Luxury, que es el que os hemos presentado en este vídeo. Viene de serie con faros LED, llantas de 19 pulgadas, cristales traseros tintados, climatizador bizona, cargador inalámbrico y cámara 360, entre otros detalles. Ofrece un acabado muy completo y por un precio inferior al de sus rivales. El Jaeku 7 SHS se mueve en una tarifa más alta, a partir de 40.295 euros para la versión Select y acabando en 42.795 euros para la versión Exclusive, tope de gama, la que habéis visto en el vídeo. Eso sí, el Jaeku tiene un equipamiento algo más premium, con entrada y arranque sin llave, manecillas de las puertas escamoteables, cámara de 540 grados con mayor ángulo de visión y Head-Up Display como principales diferencias respecto al MG. Sale por unos 4.800 euros más caro de tarifa. El Ebro S700 PEP tiene prácticamente el mismo equipamiento que el Jaeku 7, se nota que parten de la misma base. La versión que os hemos enseñado en el vídeo es la Premium, no es el acabado tope de gama. Cuesta 39.385 euros de tarifa.
Pero para ser justos, si analizamos el acabado tope Luxury, la tarifa es de 41.385 euros. El Ebro, por lo tanto, sale algo más barato que el Jaeku, sin alcanzar la competitividad del MG. Se queda en una posición intermedia. En definitiva, el MG es de los tres el que mejor relación equipamiento-precio ofrece. Una puntualización: estos precios son PVP, precio de venta al público. En el concesionario encontraréis ofertas puntuales, con descuentos de marca que pueden reducir estas tarifas considerablemente. Total, que ahora que hemos probado los tres coches, que digo yo que lo suyo es mojarse. De momento no porque llueva, pero sí porque hay que decidir cuál coche es el que más nos ha gustado a cada uno de nosotros. Así que cuéntanos, Néstor. Bueno, empiezo yo. Como siempre, debate aquí un poquito, ¿no? Yo por diseño, interior, pantallón me quedaría con el Jaeku, pero obviamente dinámicamente el MG supera a los dos. Lo que pasa es que es un poco feillo, bueno, no muy agraciado, pero yo me quedaría con el MG sobre todo por su dinamismo. ¿Tú, Jaume? Pues mira, yo os tengo que decir que no me apasiona ninguno de los tres, dinámicamente. Pero si tuviese que pensar de un modo racional, también me quedaría con el MG, porque es el que mejor funciona. Y bueno, la verdad es que me hace dudar bastante entre el MG y el Jaeku. Personalmente, quizá me quedaría al final, en realidad, con el Jaeku, porque es el que estéticamente más me llama la atención, es un poco más pequeño y también está muy bien equipado, aunque no funciona dinámicamente tan bien como el MG, pero bueno, quizá todo esto compense un poco. Además tiene la altura libre un poco superior y esa estética todoterreno me llama un poco más la atención. Pues yo me quedo un poquito a medio camino entre vosotros, en el sentido de que sí, el Jaeku me sorprende y me agrada más quizás por su diseño, que es un poquito diferente, también por tamaño, para mi situación personal encajaría mejor, pero pensando en conjunto, al uso familiar al que va destinado, y también por dinamismo, me quedo con el MG, igual que Néstor en este caso, primero porque va muy bien, segundo porque es el más amplio en las plazas traseras, tercero porque es el que tiene el maletero menos pequeño de los tres, y cuarto porque quizás es el más agradable para toda clase de conducción, un coche con el que se viaja muy a gusto. Así que, en parte, para mi sorpresa, me voy a quedar con el MG HS. Bueno, y tras probarlos, podríamos decir que esta nueva generación de SUVs híbridos enchufables podrían ser los nuevos diésel, siempre y cuando podamos enchufarlos cada día y circular en modo eléctrico, ahorrándonos un buen dinerito, ¿no? Lo que ha quedado claro es que a las marcas tradicionales les ha salido una competencia brutal y muy numerosa, o sea que se van a tener que poner las pilas porque la cosa se pone muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo. Así que ahora, después de escuchar todas nuestras opiniones, la única que importa es la vuestra y por eso os preguntamos: ¿os quedáis con alguno de estos tres SUV híbridos enchufables o sois más pro diésel, pro gasolina, pro eléctrico o pro marcas de toda la vida? Estamos deseando leer vuestros comentarios, así que comentemos amigablemente.